Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El cuerpo de Tonya no mostraba señales de haber intentado sujetarse ni presentaba rasguños de arbustos o rocas que normalmente serían consecuencia de una caída por una pendiente. Los examinadores observaron que no había abrasiones ni arañazos en las palmas de sus manos. Las lesiones en los órganos internos, incluyendo un hígado roto y múltiples fracturas de costillas, eran consistentes con una caída desde cierta altura, pero el ángulo y la naturaleza de las heridas generaban dudas sobre la trayectoria. Las suelas de sus botas estaban relativamente limpias, como si Tonya hubiera estado de pie en un mismo lugar antes de caer. El rostro de la fallecida estaba prácticamente intacto, a pesar de los daños extensos en su cuerpo. No se encontró tierra ni materia orgánica bajo sus uñas, lo que indicaba además la ausencia de un intento instintivo de aferrarse. No había hemorragia en los músculos de los antebrazos y manos, lo que revelaba una posición del cuerpo inusualmente pasiva durante la caída. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Antonia Lynn Butcher, conocida por su familia y colegas como Toni, nació el 18 de octubre de 1962 en Jackson, Mississippi. Su nacimiento fue una gran alegría para sus padres, Robert y Yolanda Butcher, quienes la criaron en el espíritu del trabajo duro, el respeto hacia los demás y la búsqueda del conocimiento. Robert era un agricultor y empresario respetado, y Yolanda enseñaba matemáticas en una escuela local. Sus padres vieron desde temprano en su hija no solo una mente vivaz, sino también una extraordinaria madurez emocional. Toni a menudo cuidaba de los niños más pequeños de la parroquia, siempre intentando ayudar, ya fueran sus compañeros o desconocidos. Incluso de niña soñaba con convertirse en doctora, una profesión que no veía como una carrera, sino como una misión. Los años escolares de Toni transcurrieron en un ambiente de excelente rendimiento académico y una activa vida social. Se graduó de la escuela secundaria con honores y obtuvo una beca para ingresar a la Universidad de Mississippi. En la universidad estudió biología y más tarde se especializó en medicina. Sus compañeros recordaban que Toni siempre encontraba tiempo para ayudar a otros estudiantes, explicando temas difíciles y compartiendo sus apuntes. Su dedicación y ética de trabajo impecable eran inmediatamente evidentes. Pasaba horas en la biblioteca estudiando para los exámenes, sin olvidar ofrecerse como voluntaria en la clínica estudiantil de salud de la universidad. Después de graduarse, Toni ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad de Mississippi, donde se especializó en oftalmología. Eligió este campo en particular porque creía que la visión es uno de los canales más importantes de la percepción humana y quería ayudar a las personas a preservarla. Su interés por la oftalmología se combinaba con un conocimiento preciso de la anatomía, atención al detalle y paciencia, lo que la convertía en una estudiante sobresaliente. Sus profesores la señalaron como una de las alumnas más brillantes de su promoción, y poco después de recibir su título completó una residencia en Memphis, donde rápidamente se consolidó como una joven doctora talentosa. Al regresar a Jackson, Toni abrió una práctica privada y comenzó a trabajar en una clínica oftalmológica local. Sus pacientes la querían por su actitud atenta, su enfoque delicado y su habilidad para explicar temas médicos complejos en términos simples. La reputación médica de Toni creció rápidamente, al igual que el número de pacientes agradecidos. Atendía tanto a personas mayores con cataratas como a niños pequeños con problemas de visión, prestando atención a cada uno. Para ella no existían casos de trámite. Cada consulta era una oportunidad de cambiar la vida de alguien para mejor. Sin embargo, el trabajo nunca eclipsó a la familia para Toni. Sus padres siguieron siendo una parte importante de su vida, y a menudo los visitaba los fines de semana, ayudaba con las tareas del hogar y participaba en la iglesia local. La familia no era solo un valor para ella, era su apoyo. A pesar de su apretada agenda, Toni dedicaba tiempo a viajar, leer y mantener la amistad con sus compañeros de universidad. En sus cuadernos escribía a menudo sobre sus sueños: construir una casa en las montañas, tener hijos,
enseñar a estudiantes de medicina. Al acercarse a los 40, Tony comenzó a pensar en formar su propia familia. A pesar de su éxito profesional y su rica vida social, sentía que le faltaba algo. Sus amigos solían hablar de ella como una mujer con un gran corazón, que merecía una pareja real. Fue en ese periodo cuando comenzó a relacionarse más activamente fuera del entorno profesional, participando en eventos benéficos, viajes con la comunidad de la iglesia y foros profesionales. Su bondad, inteligencia y fortaleza interior atraían invariablemente a las personas. Muchos decían que estar cerca de Tony les hacía sentir más cálidos. Sabía escuchar, apoyar e inspirar. Unos años más tarde, en uno de los proyectos benéficos relacionados con la atención médica en zonas remotas, Tony conoció a un hombre que se presentó como un empresario exitoso de Colorado. Mostró un gran interés en sus actividades, preguntó mucho sobre su trabajo, se mostró impresionado por su dedicación y su participación en proyectos sociales. Comenzaron a escribirse, luego a salir. La familia y los amigos pensaban que Tony por fin había encontrado a un compañero de vida digno. El hombre parecía atento, educado, encantador y sinceramente interesado en su personalidad. Pronto le propuso matrimonio y Tony aceptó. Después de la boda, se mudó a Colorado, manteniendo el contacto con su familia y continuando ejerciendo como oftalmóloga en su nuevo estado. Se adaptó rápidamente. Encontró trabajo en una clínica donde de nuevo se convirtió en la favorita de los pacientes. Muchos señalaban que su encanto sureño, su calma y su competencia hacían que las consultas con ella fueran realmente cómodas. A menudo participaba en conferencias médicas, publicaba artículos y compartía sus desarrollos con jóvenes especialistas. Era respetada por sus colegas, pacientes y la comunidad médica local. La familia, según parecía a quienes la rodeaban, estaba en armonía. Tony intentaba ser una buena esposa, creaba un ambiente acogedor en casa, planeaba viajes, prestaba atención a los detalles, desde cenas festivas hasta regalos hechos a mano. Soñaba con tener hijos y pronto se convirtió en madre, lo que, según ella, fue la mayor felicidad de su vida. Criar a su hija se convirtió en su nueva misión, en la que volcó todo su amor y cuidado. Los familiares recordaban cómo Tony podía leer cuentos durante horas, organizar actividades creativas y asegurarse de que su hija creciera en un ambiente de apoyo, calidez y desarrollo intelectual. Tony mantenía correspondencia activa con colegas universitarios. Participaba en programas de mentoría donde ayudaba a jóvenes doctores a adaptarse a la profesión. A menudo decía que una de sus principales metas era transmitir conocimientos y apoyar a quienes recién comenzaban en la medicina. Era percibida como una autoridad, pero no una formal, sino una viva, abierta y amistosa. No perdió el vínculo con su natal Jackson, visitaba a menudo a sus padres y organizaba viajes familiares. Según los vecinos, incluso después de años de vivir en Colorado, su hogar en Mississippi seguía siendo para ella un lugar de fortaleza. A principios de la década de 2010, Tony había logrado lo que soñaba. Era una doctora exitosa, una madre amorosa, una colega respetada, una mentora generosa. Combinaba nobleza interior, inteligencia, profesionalismo y un sincero deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su vida era la historia de una mujer que lo consiguió todo a través de su propio esfuerzo y no perdió la capacidad de ser amable, abierta y atenta con los demás. Todo lo que tenía era el resultado no de la ambición, sino de una vocación: servir a las personas, sanar, apoyar, inspirar. El otoño de 2012 fue particularmente pintoresco en Colorado, con tonos vibrantes de hojas carmesí y doradas cubriendo las laderas de las montañas rocosas, atrayendo excursionistas y amantes de la naturaleza de todo el país. Fue durante ese tiempo, a finales de septiembre, cuando Tony y su esposo decidieron dirigirse al Parque Nacional de las Montañas Rocosas para celebrar su aniversario de bodas. Según su esposo, fue idea de Tony cambiar de escenario, disfrutar de la soledad del paisaje montañoso, tomarse un descanso de la rutina diaria y pasar tiempo únicamente el uno con el otro.
salieron de su casa en Highlands Ranch y se dirigieron al Parque Nacional temprano en la mañana del 29 de septiembre. Según los informes, la pareja se detuvo en una de las rutas más populares, el sendero de Deer Mountain, que conducía a una pintoresca cumbre con vistas al valle y a la cordillera. Aunque Toni no era una excursionista experimentada, la ruta era de dificultad moderada y el día estaba soleado y despejado. Desde afuera, todo parecía un paseo familiar normal. La pareja se adentró en el sendero llevando consigo bocadillos ligeros, agua y una cámara. El esposo de Toni declaró más tarde que subieron lentamente, disfrutando de la naturaleza y tomando fotos. Sin embargo, los acontecimientos de ese día tomaron un giro trágico. Alrededor del mediodía, según su esposo, Toni tropezó de repente en el borde de un acantilado y cayó. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia e informó que su esposa había caído del acantilado. La señal era débil, la comunicación móvil en la zona montañosa era inestable, y el operador tuvo que pedirle los detalles varias veces. El equipo de rescate, tras recibir la llamada, comenzó de inmediato a coordinar las acciones de búsqueda y evacuación. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, ya estaba oscureciendo. En el área indicada en la llamada, el grupo descubrió un acantilado empinado de más de 30 metros de altura, cubierto de rocas afiladas y arbustos en la parte inferior. Allí, sobre un talud rocoso, yacía el cuerpo de una mujer. El personal médico que llegó con el equipo de rescate la declaró muerta. La víctima fue identificada de inmediato como Toni Henthorn, una oftalmóloga de 50 años de Highlands Ranch. Según el examen inicial, la muerte fue causada por una caída desde gran altura. Las lesiones eran múltiples, desde fracturas hasta traumatismo cráneoencefálico. El rostro de la fallecida aún tenía maquillaje. Su lápiz labial estaba casi intacto, lo cual sorprendió a algunos de los rescatistas, ya que su esposo afirmaba que había intentado darle reanimación cardiopulmonar. Él también explicó que durante la caída probablemente perdió el equilibrio al dar un paso hacia atrás, tal vez tropezando con una roca resbaladiza o debido a un suelo inestable. Esta explicación fue inicialmente tomada en cuenta, ya que el incidente parecía un accidente. En tales condiciones, estos sucesos ocurrían, especialmente con personas no acostumbradas al terreno montañoso difícil. Sin embargo, algunos detalles comenzaron a generar dudas entre los especialistas involucrados en la evacuación y registro de la escena. En particular, llamaba la atención que el esposo de Toni no indicara de inmediato las coordenadas exactas de la caída, a pesar de la certeza de que fue en ese punto donde su esposa cayó. También resultaba curioso que afirmara haber bajado él mismo hasta el cuerpo, pero había poca suciedad o daños en su ropa o zapatos, a pesar de la pendiente extremadamente difícil y peligrosa. Sin embargo, en el momento en que se descubrió el cuerpo y se completó la evacuación, no se habían presentado cargos. Según el procedimiento, el cuerpo fue transportado a la morgue del condado, donde se planeó realizar un examen forense completo. Esa misma noche, el esposo de Toni dio una explicación verbal de lo sucedido a la policía y a los oficiales del servicio del parque. Afirmó que habían estado caminando por mucho tiempo, que Toni se sentía bien y no se había quejado de malestar. Según él, ella le pidió que tomara una foto del paisaje desde el borde del acantilado, y en un momento se dio la vuelta y la vio perder el equilibrio y caer. Describió la situación como un trágico accidente, expresando un profundo dolor y conmoción por lo ocurrido. El personal del servicio del parque registró su explicación y lo acompañó hasta la salida de la reserva. A la mañana siguiente, la información sobre la tragedia se difundió en las noticias locales. Los titulares informaban: mujer muere trágicamente en sendero de montaña y accidente en Parque Nacional. Los colegas y pacientes de Toni en Jackson y Colorado quedaron impactados. Muchos se negaban a creer que una mujer tan activa, equilibrada y atenta pudiera haber sido víctima de un simple paso en falso. Comenzaron a aparecer publicaciones en su memoria en redes sociales, con pacientes escribiendo sobre su amabilidad, profesionalismo y cuidado. Los familiares volaron a Colorado en los días siguientes para recoger el cuerpo y organizar el funeral.
Desde afuera, todo parecía un trágico accidente, y en esta etapa nadie sospechaba aún cuán complejo y con múltiples capas resultaría ser lo que a primera vista parecía una caída ordinaria. Para el público, la historia de Tony en este punto terminó de forma abrupta y trágica. Sin embargo, para las autoridades investigadoras, todo apenas comenzaba. Una muerte en el territorio de un parque nacional caía automáticamente bajo la jurisdicción de las estructuras federales, lo que significaba que se avecinaba una investigación completa. Pero en el momento en que se descubrió el cuerpo de Tony, la versión oficial seguía siendo la misma. La mujer había caído de un acantilado mientras caminaba con su esposo. Aunque la muerte de Tony Henthorn fue inicialmente catalogada como un accidente, los investigadores federales que supervisaban el Parque Nacional de las Montañas Rocosas comenzaron su investigación estándar. Era el protocolo habitual para cualquier muerte en tierras federales. Sin embargo, a medida que investigaban las circunstancias de la tragedia, surgieron detalles que poco a poco socavaban la versión original de los hechos. Primero fueron pequeñas inconsistencias, luego contradicciones evidentes en los testimonios y finalmente descubrimientos inquietantes que cambiaron por completo el tono del caso. El primer paso importante fue un examen forense del cuerpo. Los expertos señalaron que la naturaleza de las lesiones era consistente con una caída desde gran altura, pero existían dudas sobre el punto exacto desde el cual ocurrió la caída. El cuerpo de Tony no mostraba señales de haber intentado sujetarse ni presentaba rasguños de arbustos o rocas que normalmente serían consecuencia de una caída por una pendiente. Los expertos señalaron la ausencia de abrasiones y arañazos en las palmas de sus manos, lo que indicaba que Tony probablemente no intentó aferrarse a nada mientras caía. Las lesiones internas, incluyendo un hígado roto y múltiples fracturas de costillas, eran consistentes con una caída desde cierta altura, pero el ángulo y la naturaleza de las heridas ponían en duda la trayectoria. Se prestó especial atención al estado del calzado. Las suelas de las botas estaban relativamente limpias, como si Tony hubiera estado de pie en un solo lugar antes de caer. No había rastros de tierra ni vegetación en la ropa, lo que normalmente quedaría al caer por una pendiente con arbustos. El rostro de la víctima estaba prácticamente intacto, a pesar de los daños extensos en su cuerpo. No se encontró tierra ni materia orgánica bajo sus uñas, lo que indicaba además la ausencia de un intento instintivo de aferrarse. No había hemorragia en los músculos de los antebrazos o las manos, lo que revelaba una posición del cuerpo inusualmente pasiva durante la caída. Un análisis adicional mostró que Tony no había tomado sedantes ni alcohol, y estaba completamente sobria. Parecía como si el cuerpo hubiera caído casi verticalmente, como si no se hubiera deslizado accidentalmente, sino como si hubiera sido arrojado. Lo que resultaba particularmente desconcertante para los expertos era que el lápiz labial y el maquillaje de Tony estaban casi intactos, un hecho extraño dado que su esposo afirmaba haber realizado una reanimación prolongada. No había rastros de respiración artificial ni marcas en su ropa. La conclusión de los expertos señalaba de manera cuidadosa pero clara que su caída pudo haber sido resultado de una fuerza externa y no de una pérdida accidental de equilibrio. El siguiente detalle importante fue la rapidez y precisión con la que Harold, el esposo de Tony, llamó a los servicios de emergencia. Según él, llamó de inmediato en cuanto ocurrió el incidente. Sin embargo, un análisis de la actividad telefónica mostró que había pasado mucho más tiempo entre el supuesto momento de la caída y la primera llamada de lo que él afirmaba. Además, Harold dijo que no pudo encontrar señal inmediatamente, pero más tarde resultó que su teléfono tenía conexión estable en el área donde estuvo todo el tiempo. Estas discrepancias en el testimonio alertaron a los investigadores. En paralelo, comenzó el trabajo con el entorno de la familia. Los investigadores empezaron a hablar con los colegas, parientes, amigos y conocidos de Tony para crear un retrato psicológico y conductual de la pareja. En las conversaciones con los familiares de Tony, comenzaron a surgir fragmentos que antes parecían insignificantes, pero que bajo una nueva luz adquirieron un significado aterrador. Por ejemplo, el hermano de Tony recordó cómo, durante uno de los viajes de la pareja a la naturaleza, un año antes de la tragedia, Tony se lesionó gravemente la columna vertebral.
Una viga de madera maciza supuestamente cayó accidentalmente sobre ella. En ese momento, ella no le dio demasiada importancia, atribuyéndolo a un accidente, pero ahora este episodio parecía sospechoso. La coincidencia de dos incidentes graves en un corto periodo se convirtió en la base para un análisis detallado del comportamiento de Harold. El perfil psicológico de Harold Henthorne también comenzó a generar cada vez más preguntas. Se presentaba como un empresario exitoso y filántropo, gestionando varias fundaciones. Sin embargo, una auditoría financiera reveló que sus organizaciones benéficas existían en gran medida solo en el papel. No tenía ingresos estables y llevaba una vida aislada. Era Tony quien aportaba la mayor parte del presupuesto familiar y, al mismo tiempo, según testimonios, no tenía acceso pleno a las finanzas conjuntas. Harold controlaba las cuentas, invertía sin su participación y cada vez era más reservado respecto al dinero. El punto de inflexión decisivo fue el descubrimiento de documentos de seguros. Los investigadores descubrieron que Tony tenía 3 pólizas de seguro de vida emitidas a su nombre, cuyo monto total superaba los $4,5 millones. Además, Tony no estaba plenamente al tanto de los detalles de estas pólizas. Una de ellas fue emitida poco antes del viaje a las montañas rocosas. Todos los derechos de beneficiario del seguro pertenecían exclusivamente a Harold. Este hecho puso en duda la aleatoriedad de su muerte. La motivación financiera se volvía cada vez más evidente. El FBI se involucró en el caso tras recibir esta información. Los agentes supieron que en 1995, 17 años antes de la muerte de Tony, la primera esposa de Harold, Sandra Lynn Henthorne, también murió en circunstancias extrañas. Según la versión oficial, fue atropellada por su Jeep Cherokee mientras supuestamente ayudaba a cambiar una llanta al borde de la carretera en un área remota. No había testigos, salvo el propio Harold. En ese momento, la investigación se cerró como un accidente y Harold recibió un pago de seguro significativo. Sin embargo, una nueva revisión de los materiales de archivo reveló detalles inquietantes. Declaraciones inconsistentes, ausencia de huellas dactilares en el gato hidráulico, evidencia de una supuesta escena montada e incluso el hecho de que insistió en cremar el cuerpo antes de que se completaran todos los procedimientos. Cuando estos hechos se compararon con el caso de Tony, comenzó a emerger un patrón repetitivo. Los investigadores se interesaron particularmente en un objeto encontrado en el coche de Harold después del incidente en el parque. Era un mapa detallado de la zona, que mostraba la ruta que la pareja había tomado el día de la tragedia. En uno de los puntos, cerca del lugar de la caída, había una X hecha con bolígrafo. No se trataba simplemente de una marca de referencia. Coincidía casi exactamente con las coordenadas donde fue hallada Tony. Cuando se le preguntó por el mapa, Harold respondió evasivamente, afirmando que solo estaba planeando una ruta. Sin embargo, los expertos señalaron que ese nivel de detalle y precisión, combinado con otros hallazgos, creaba una impresión extremadamente alarmante. Durante el análisis de los dispositivos digitales de Tony, quedó claro que varios meses antes del viaje, ella había comenzado a sentir tensión en la relación. En su correspondencia con amigos, mencionaba el comportamiento controlador de su esposo, su deseo de aislarla de su familia y sus dudas sobre su honestidad. Sin embargo, debido a su carácter razonable y pacífico, Tony intentaba no escalar el conflicto y creía que todo se solucionaría. Sus anotaciones en el diario reflejaban su lucha interna, pero ninguna de ellas indicaba que sintiera que su vida estaba en peligro. Esto solo añadía más tragedia a la situación. A finales de 2013, los investigadores habían reunido una gran cantidad de pruebas circunstanciales que apuntaban a la posibilidad de un asesinato premeditado. Aunque no había testigos directos del crimen, la combinación de factores, la motivación, la historia con la primera esposa, los esquemas de seguros cuestionables, la naturaleza de la caída y las inconsistencias en los testimonios, creaba una base sólida para la acusación. El fiscal federal inició el proceso de preparación de una imputación. En la primavera de 2014, un gran jurado federal escuchó el caso y concluyó que había pruebas para presentar cargos.
Harold Henthorne fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. Fue arrestado en su casa en Highlands Ranch sin resistencia. Al mismo tiempo, los detalles de la investigación se hicieron públicos. Los medios locales y nacionales comenzaron a cubrir el caso, destacando la rareza de la situación. Un hombre cuyas 2 esposas habían muerto en circunstancias misteriosas estaba en el centro de un caso federal de alto perfil. La investigación, que comenzó con una trágica llamada al 911, se había convertido en un rompecabezas legal de múltiples capas. Lo que empezó como un accidente reveló un patrón cuidadosamente construido. Y aunque las pruebas eran circunstanciales, su coherencia lógica y consistencia dejaban pocas dudas de que la muerte de Tony no fue una coincidencia trágica, sino un acto de planificación a sangre fría. La principal prueba aún estaba por delante: un juicio en el que el destino de Harold Henthorne sería decidido por un jurado. El juicio de Harold Henthorne comenzó en septiembre de 2015 en el Tribunal Federal del Distrito de Colorado e inmediatamente atrajo la atención del público y de los medios. La acusación era de asesinato en primer grado, ya que el crimen ocurrió en el territorio de un parque nacional, que es tierra federal. Fue este hecho el que permitió que el caso pasara a jurisdicción federal, lo que significaba que el juicio se llevaría a cabo con la participación de un juez federal y un jurado seleccionado según criterios estrictos. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de Tony y ciudadanos preocupados que seguían el desarrollo de este trágico caso. La Fiscalía construyó su estrategia en torno a una cadena cuidadosamente ensamblada de pruebas circunstanciales pero lógicamente conectadas. La base de la acusación se sustentaba en una línea de 3 partes: motivo, oportunidad e intención. Como motivo, la Fiscalía presentó al jurado un impresionante paquete de documentos de seguros emitidos a nombre de Tonya Henthorne. Se señaló que Tony no estaba al tanto de todas las pólizas y que el beneficiario de cada una de ellas era únicamente su esposo. También se destacó que un esquema similar de seguros y muerte repentina se había implementado en el caso de su primera esposa, Sandra Henthorne, lo que indicaba una posible estrategia deliberada. Otro punto clave fue que Harold había visitado el sitio de la supuesta caída en varias ocasiones antes del día trágico. Al tribunal se le presentaron datos de rastreadores GPS y aplicaciones de mapas en su teléfono, que confirmaban que varios meses antes del viaje con Tony, había recorrido la misma ruta, registrando coordenadas y tomando notas. Se encontró un mapa en su coche con una X dibujada a mano en el lugar exacto donde murió Tony. Los fiscales enfatizaron que es imposible marcar accidentalmente un punto en un mapa que coincide con el lugar de la muerte, y luego terminar allí con una persona que tenía pólizas de seguro multimillonarias. Un papel importante en el juicio lo desempeñaron los testimonios de especialistas, médicos forenses, criminólogos y analistas de comportamiento. Uno de los principales expertos en traumatología confirmó que la naturaleza de las lesiones en el cuerpo de Tony no coincidía con una caída ordinaria. Eran demasiado localizadas y no contenían las señales características de un vuelco, abrasiones de arbustos o intentos de sujetarse. El jurado también tomó nota de que Tony estaba en buena condición física y tenía formación médica, lo que significaba que sabía cómo manejar superficies inestables. Un analista conductual del FBI señaló la tendencia característica de Henthorne a aislar a la víctima, controlar todos los aspectos de su vida y sus finanzas, y su inclinación a planear y manipular. La Fiscalía llamó a testigos del círculo de Tony: su hermano, amigos y colegas. Muchos de ellos dijeron que en los últimos meses de su vida, Tony se mostraba cada vez más ansiosa y deprimida, aunque nunca se quejó directamente. Sentía que su esposo se estaba alejando, que en su relación crecía la alienación. La sala del tribunal se tensó especialmente cuando los padres de Tony fueron llamados a declarar. La madre y el padre, conteniendo las lágrimas, hablaron sobre su hija, sus principios de vida, su amor por su profesión y su familia. Dijeron que Tony era una persona confiada, honesta, que siempre creía en lo mejor de las personas. Según su padre,
había soñado con tener una familia desde la infancia y no podía imaginar que se convertiría en víctima de la violencia. La defensa intentó objetar este testimonio por considerarlo cargado de emoción, pero el juez lo consideró admisible dada la importancia de las características personales de la fallecida. La estrategia de la defensa se basó en la afirmación de que la muerte de Tonya fue un trágico accidente. Los abogados de Harold insistieron en que tales tragedias ocurren con regularidad en las montañas y que ningún mapa, seguro o comportamiento posterior al incidente puede considerarse prueba directa de intención. La defensa intentó refutar la credibilidad de algunas de las opiniones de los expertos, señalando la admisibilidad de interpretaciones alternativas de las lesiones y del comportamiento en la pendiente. También señalaron que la pareja no tenía antecedentes de violencia doméstica y que su viaje se había planeado como una escapada romántica. Harold se negó a testificar en el tribunal, ejerciendo su derecho a no incriminarse, lo que causó una reacción mixta entre el jurado. Sin embargo, el golpe más duro para la defensa fue el regreso al caso de la muerte de la primera esposa de Harold. Aunque técnicamente era un incidente separado, el tribunal, después de un largo debate, permitió al fiscal utilizar algunos de los detalles de ese caso para demostrar un patrón de conducta. Al jurado se le presentó evidencia de que Harold también había estado solo con su primera esposa en el momento de su muerte, que también había recibido un gran pago de seguro y que la escena del accidente en sí había suscitado preguntas entre los investigadores, pero no se había investigado adecuadamente por falta de pruebas claras. Esta información tuvo un fuerte impacto en el jurado. Se hizo evidente que en ambos casos la misma persona había actuado, en circunstancias similares, con las mismas consecuencias: la muerte de su esposa y la recepción de una gran suma de dinero. Después de 3 semanas de audiencias, más de 2 docenas de testigos, horas de grabaciones de video, exámenes y contrainterrogatorios, el caso llegó a su clímax. El juez dio instrucciones al jurado, enfatizando que debían llegar a un veredicto basado en pruebas y no en emociones. Las deliberaciones del jurado duraron unas 10 horas. La atmósfera en la sala de espera era tensa mientras la familia de Tony permanecía en silencio, con las manos entrelazadas. Esa tarde, el jurado regresó a la sala del tribunal. Cuando el juez pidió un veredicto, el portavoz se puso de pie y dijo: «Culpable». Harold Henthorne fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez enfatizó que la sociedad debe protegerse de un hombre que, bajo la apariencia de cuidado y amor, en 2 ocasiones le quitó la vida a quienes confiaban en él. Harold escuchó el veredicto con el rostro pétreo, sin pronunciar palabra. La familia de Tony finalmente pudo sentir que se había hecho justicia, aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería. La historia de Tonya Henthorne terminó demasiado pronto, pero el tribunal le brindó una última defensa: la verdad.